con el asambleísta Francisco Jiménez de Creo, a quien le damos la bienvenida a esta emisión de Un Café con JJ. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Me escucha? Sí, lo escucho bien, Jimmy. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas Gracias. Un gusto saludarlo. A ver, asambleísta, el primer obstáculo, por llamarlo de alguna manera, que deberá superar el proyecto de ley Creando Oportunidades es el del CAL, porque ya hay algunas voces, incluso ahora sabemos que hay a estas alturas una especie de voto dirimente por ahí, que apuntan a que, como es una ley que abarca varios tópicos, debería haber sido enviada por separado. Otros dicen que más bien, si hay un antecedente que está en otra ley parecida y que la Corte Constitucional falló favorablemente. ¿Cuál es la realidad de este proyecto de ley? ¿Puede o debería ser sin problemas posteriores, sin que mañana alguien presente una demanda en la Corte Constitucional? Porque se ha dicho pues que hay coherencia y que es necesario presentarla toda junta como la ha presentado el gobierno. Explíqueme por qué está bien como se presentó. ¿Cómo está, Jimmy? Buenos días a los que nos siguen a esta hora y por supuesto un gusto estar en su programa. Yo pienso que nada sucede sin problemas en nuestro país. Entonces decir que va a pasar sin problemas es casi una quimera. No es nuestra historia republicana, no es lo que hemos vivido durante los últimos años. Todo siempre está lleno de rugosidades y de baches en el camino, pero aún así uno tiene la obligación de avanzar. En el caso de la ley, el artículo 136 de la Constitución, si no me equivoco, establece que es posible, por supuesto, presentar un proyecto de esta naturaleza y con estas características, pero hay que tener cuidado de que haya una unicidad de objeto. La Corte Constitucional, frente a la relativa ambigüedad del artículo 136, no nos olvidemos que la Corte es el guardián último de la Constitución y el juez de última instancia en materia constitucional, siempre y cuando las temáticas tratadas confluyan hacia un mismo objeto, que en este caso es la reactivación económica a través del empleo, entonces sí es posible tratarla en un solo cuerpo. Y aquí estamos hablando de una ley que contiene 333 artículos, es densa, tiene sus citas, son 4 libros, cada uno dirigidos a cuestiones específicas tributarias, laborales y a una serie de temáticas que están incluidas en el cuarto y último libro, pero todas confluyen hacia un mismo objeto que tiene que ver con la reactivación económica a través del empleo. Por lo tanto, desde el punto de vista de técnica jurídica y de la normativa que existe en nuestro ordenamiento, no debería existir absolutamente ningún inconveniente para que el CAL pueda autorizar su tratamiento. Eso desde el punto de vista de lo jurídico, pero ya sabemos que lo jurídico nunca es tan lineal y siempre se atraviesan las variables políticas en el asunto. Claro. A ver, más allá de las cosas positivas que tiene, porque como toda ley tiene cosas buenas, cosas malas, la ley perfecta no existe. La ley perfecta era la que Dios le entregó a Moisés, nada más. Pero, y aún así el pueblo judío se rebeló contra algunos de los 10 mandamientos y tuvieron que mandarles algunas plagas y luego se recompusieron. Entonces, habiendo 10 leyes nomás hubo relajo. O sea, imagínense ahora que hay 133 artículos. Me gustó la respuesta. Así es, asambleísta. Pero, por ejemplo, veamos, analicemos un par de cosas antes del turno de Omar. Mire, se ha ofrecido la creación de empleos, efectivamente es la aspiración más grande que tiene la gente en este momento. 7 de cada 10 ecuatorianos no lo tienen. ¿Cómo se puede generar empleo mediante esa ley aplicada? ¿De qué manera? Porque lo que se está planteando básicamente es la existencia de un código paralelo que contempla, sí, por ejemplo, trabajo, menos tiempo, menos remuneración, pero por supuesto sin perder tus beneficios legales, correcto. Pero ¿usted cree que efectivamente se puede convertir en un factor multiplicador de empleos? Yo creo que el peor trabajo es el que no se tiene. El peor trabajo es el que no se tiene, así como la peor vacuna es la que no se tiene a disposición, que fue el principio del cual partimos en el proceso de vacunación para poder haber alcanzado las cifras récord que alcanzamos de vacunación. Y en este caso hemos intentado varias fórmulas sin éxito para poder descomponer un escenario laboral que hasta ahora se encuentra maniatado. Es un escenario laboral dominado por la desconfianza, dominado por el conflicto entre empleador y trabajador, y resumido simplemente a ver cuántos dólares se le sube al sueldo al final de cada año. Así ningún país puede vivir y ninguna familia puede prosperar.
No hay que olvidarse que tenemos un código del trabajo que ya data de 1938, tiene 80 y pico de años, que se estableció con una serie de regímenes de transición, como el de la jubilación patronal, que estaba previsto para que sea una transición hasta que se cree el IES, y luego se creó el IES y el régimen de transición siguió viviendo y la transición ya tiene como 80, 90 años, o sea, nosotros somos como los asiáticos, que nos demoramos en nuestros procesos como 300 años. Entonces, hoy lo que se está buscando es generar, claro, un sistema laboral un poco más flexible, que de ninguna manera ataca los derechos adquiridos de las personas que ya están sometidas al Código del Trabajo actual. Es una alternativa. Como cuando usted entra como un técnico de fútbol que tiene dos buenos jugadores y tiene que escoger a cuál pone en la cancha, y uno se espera, el otro juega y luego hace lo distinto. O como cuando uno tiene dos puertas, puede optar por la puerta A o por la puerta B con diferentes variables siempre y cuando conozca las reglas del juego. Yo no veo nada de sacrilégico en proponer un régimen laboral alterno al que ya existe, sin tocar, por supuesto, los parámetros y los derechos adquiridos de los trabajadores que ya existen, pero con la posibilidad de ya tener esta otra alternativa, ¿no? Hay que decir algo. Para los que se quieren hacer los sabidos, sacando a los trabajadores del régimen en el que están actualmente y pasándolos al nuevo sistema, eso no es gratis, por si acaso. Son 12 salarios que tienen que pagar, aparte de todas las indemnizaciones que contempla el Código del Trabajo. Pues tienen que cancelar 12 sueldos si quieren pasar de un régimen a otro. Pueden hacerlo, cada uno tendrá que hacer sus cálculos económicos, pero eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a generar alcahueterías para que haya esta transferencia de trabajadores de un lugar a otro. Pero aquí lo importante es que como estamos no podemos seguir. Porque como estamos, solo tenemos 3 de cada 10 con empleo formal. Y los otros 7 a ver qué mismo hacen. Y eso no es justo para nadie. Y tenemos que buscar la manera de cambiar esa realidad. Asambleísta, a ver, ¿cómo, en el tema tributario, por ejemplo, cómo conciliar el interés que tiene el gobierno de que su proyecto se apruebe? Seguramente con correcciones, porque para eso está el debate en la Asamblea. Y una clase media, por decirlo de alguna manera, que se ha preocupado porque si gana $2.000 ya tiene que empezar a pagar impuesto a la renta, 300 y pico. Si gana 2.500 ya el incremento es del 700%. Si gana 3.000, 225. Sé que no es la mayoría, pero ganar $2.000 tampoco pues, lo pone al ciudadano en un escalafón de pudiente. Mi pregunta es, ¿cómo le explica al ciudadano que gana de esos rangos para arriba que tiene que hacer ese sacrificio porque antes no pagaba y ahora tiene que empezar a pagar y porque el país lo necesita? ¿Me explico? Sí. Las medidas tienen que ser vistas en su conjunto. Y vea, mi abuela decía cuando yo era pequeño que la vaca tenía carne y hueso. Y algún sacrificio nos toca hacer. Ahora, para los que ganan más de $2.000, apenas tienen que pagar $60 al año. Y eso incluido impuesto a la renta e IVA, a los que ganan hasta $2.000. De ahí otra tabla para los que ganan de $50.000 a $300.000 en adelante. Aparte de eso, se está eliminando el 2% que tenían que pagar a las ventas para los pequeños empresarios. Se está eliminando el RICE también. Y se está generando un sistema impositivo simplificado justamente para las empresas que están hasta los $350.000 con inclusive posibilidad de hacer deducciones. Y las deducciones esta vez van a partir de un régimen simplificado. Entonces la ley hay que leerla como un todo. Claro que a todos nos va a tocar hacer ciertos sacrificios, pero los mayores sacrificios son de naturaleza temporal, como por ejemplo las contribuciones temporales para el patrimonio de las personas naturales y de las empresas, que van a ser exclusivamente durante 2 años. Y claro, nos va a tocar a algunos meternos un poco la mano al bolsillo, dependiendo del escalafón en el que esté cada uno, pero la virtud de cobrar, aunque sea una tasa que puede llegar a ser simbólica. Yo sé que $60 no son simbólicos para nadie, porque la gente si come con $1 al día, no quiero de ninguna manera decir que pero aquel que ingresa $2.000 al mes, sí puede pagar pues $60 al final del año. Y con eso ingresar a un mundo de formalidad, con declaraciones del SRI, con cuestiones en regla, con acceso a créditos, con acceso a inversión y a una serie de facilidades que finalmente van a terminar redundando en un crecimiento de esta persona de la persona que se acoge a este sistema en un tiempo relativamente reducido. Entonces, yo pienso que las normas uno debe explorarlas en su conjunto. Y cierto es que pagar impuestos nunca es fácil. Es la historia del Estado. El Estado no se constituye sobre la nada.
el Estado es un esfuerzo de coacción y de coerción, que nos obliga a hacer cosas que no queremos y a pagar cosas que no queremos necesariamente. Pero es necesario. ¿Para qué? Para tener carreteras, para tener servicios de seguridad, para tener servicios de salud, para tener servicios públicos, en fin, para tener muchas cosas sobre las cuales el Estado ecuatoriano generalmente ha fracasado, y de ahí la desconfianza. Nosotros estamos intentando cambiar esa dinámica, que sabemos que no es sencillo, que sabemos que va a ser un debate intenso ahí en la Asamblea, pero lo vemos como un derrotero inevitable. Claro, asambleísta, bueno, en todo caso una recomendación sería que publiquen esa tabla de la que usted me dice de 60, porque todas las que se han publicado dicen que el pago es 300. Importante sería publicar esa tabla, ¿no? Claro. La que usted dice. Ahora, déjeme solo, lo desvío un minutito del tema antes de que Omar lo retome. No sé cuánta preocupación le causa al gobierno, que no debería ser preocupación, pero sí lo es por lo de las bandas de los precios de los combustibles, el hecho de que esté subiendo el petróleo. Hoy día está en $76 el petróleo y se proyecta que esta cifra irá subiendo $85, $90 de aquí a fin de año. Bueno para el gobierno porque recibe más recursos, pero malo si se mantienen estas bandas y los precios de los combustibles siguen incrementándose. Está estudiando el gobierno una salida, una opción, no sé si llamarla subsidio, compensación, qué sé yo, para no afectar al sector productivo. De hecho, dentro de la propuesta está el IVA cero para la importación de combustible, porque el Estado ecuatoriano pierde mucho dinero, ya que nosotros exportamos crudo e importamos derivados. No quiero entrar ahorita en el terreno de hablar del fracaso de las supuestas refinerías que se propusieron en el país y que nos hicieron gastar un montón de plata, pero no han progresado. Y lo cierto es que el Estado ecuatoriano sigue pagando harto dinero en la importación de derivados. Por ejemplo, de las bondades de esta propuesta es que se está proponiendo el IVA cero para la importación de derivados, lo cual nos va a hacer ahorrar un montón de dinero. Y si el petróleo sube, pues qué bueno, porque nos vamos a poder aprovechar de esa subida para poder ajustar, por ejemplo, la proforma presupuestaria y pagar más servicios de salud, más médicos, tener más escuelas, mejorar la infraestructura, pero no necesariamente vamos a pagar el precio de esa subida, porque justamente a través de esta ley que se está proponiendo, la idea es que entre uno de los rubros que estarían exentos de IVA sería justamente la importación de derivados, y eso seguramente nos va a dar un respiro a todos también en el país. Francisco, ¿cómo está? Asambleísta, buen día. Gracias por su tiempo, como siempre, le agradecemos. Dígale ahí a sus colegas de bloque que no nos abandonen, que hay algunos que ya no quieren venir. Pero bueno, allá conversa la interna. Francisco... Hay que tratarlos mejor. Pero aquí hasta con café se los recibe, Francisco, y usted lo sabe, usted ha sido testigo de eso. Oiga, asambleísta, le voy a hacer una pregunta que he visto en redes sociales con respecto a un tema que usted acaba de decir. Usted dice, ojo, señores empleadores, si usted migra a un trabajador que en estos momentos está con el código laboral actual, lo migra al nuevo, va a recibir una fuerte sanción. Y yo he visto la pregunta y se la quiero extender. Si es tan buena la nueva ley, ¿por qué va a sancionar? Pues? Porque es la única manera de proteger los derechos laborales de los trabajadores actualmente. El régimen laboral alternativo no puede ser un pretexto para que ningún empleador evada sus obligaciones. Y ellos, cuando contrataron con los actuales trabajadores, tenían ya un panorama, y aunque no nos guste, la ley es la ley. Y cuando tiene restricciones, hay que asumir esas restricciones. Y tampoco estamos prohibiendo que se pasen de un sistema a otro. No lo estamos prohibiendo, pero el que quiere pasarlo tiene que pagar. Algunos lo interpretarán como sanción, otros lo interpretarán como indemnización. No sé, pongan el membrete que cada trabajador o cada empleador le pondrá el membrete que quiera. Claro. Pero pasar de un sistema a otro tiene que pagar. Gratis no va a ser. Porque si fuera gratis, ahí sí estaríamos afectando pues, los derechos de los trabajadores. Ahí estaríamos afectando pues, los derechos laborales. Y eso no puede pasar. Nosotros no estamos aquí para alcahuetearle nada a nadie, sino para hacer cumplir la ley y, eso sí, tomar decisiones que nos impulsen hacia la reactivación económica que estamos buscando a través del empleo. Asambleísta, desde el punto de vista jurídico, le quiero hacer también esta otra interrogante. Este fin de semana estaba conversando con una compañera de trabajo de mi esposa, en la empresa donde ella labora, y ella está en el área de talento humano, ¿no verdad? Y ella me decía, a ver, si sale lo del proyecto de ley, y digamos que nuestra empresa se acoge ese proyecto de ley para contratar a nuevo personal, va a ser bien complicado, dice, porque, por ejemplo, van a haber dos tipos de despido. Por ejemplo, dice, si sale uno,
se le tendrá que pagar el 25% de desahucio, pero si es con la nueva ley, sería solamente el 15% de desahucio. O en el tema de indemnizaciones por despido intempestivo, a algunos se les tiene que pagar el 100%, y con el nuevo proyecto de ley es el 50% de un salario normal del trabajador. Entonces, y aquí vienen algunos abogados y dicen que eso viola el principio de igualdad ante la ley. Porque técnicamente habría dos clases de trabajadores en una misma empresa. Entonces, insisto, se lo pregunto desde el punto de vista jurídico más que político, desde el punto de vista jurídico. ¿Eso podría darse? Lo que más viola la mayor cantidad de derechos que tenemos los seres humanos es la incapacidad de poder progresar. Y es no tener un empleo, es no poder poner un plato de comida en la mesa, es no tener posibilidades ni oportunidades. Y si es que esta ley es aprobada, no viola absolutamente nada, porque esto tiene que hacerse, por supuesto, respetando las normas constitucionales, y las respeta. Además, para eso está la Asamblea, y además para eso está la Corte Constitucional. Por lo tanto, hay una serie de candados que impiden. Es verdad que va a existir un doble sistema. Sí, es una realidad. Eso no es mentira. Un doble sistema. Los unos que se acojan al sistema antiguo, pongámosle de 1938, y el otro que se acoge al sistema moderno, es decir, el de 2021. Te puedes escoger. En el sistema antiguo, tal vez puede ser un poco más difícil que lo contraten, pero si lo contratan, por su experticia, por sus récords, por lo que sea, seguramente va a tener una serie de beneficios y prestaciones que le van a dar una cierta estabilidad, y el precio a pagar de eso sería tal vez un progreso un poco más lento. Claro. En el caso del sistema laboral alternativo, tal vez los niveles de estabilidad no sean tan altos como en el anterior, pero sí van a haber niveles de estabilidad, porque esto no es la ley de la selva, sino que es un régimen laboral que existe con normas concretas y directas, pero con mayores posibilidades de progresar en un tiempo más reducido. Yo no quiero categorizar las cosas y decir que lo uno es para determinados tipos de trabajadores y lo otro para otros más dinámicos. No es así. Simplemente son dos regímenes distintos. Si es que se aprueba el segundo, perfectamente legal, y por supuesto también constitucional. Obviamente dos sistemas. Y ojo, tampoco estamos inventando el hilo negro aquí ni el agua tibia, porque también existe en Colombia, también existe en Dinamarca, y que yo sepa no son países que les va tan mal, pues a los daneses. Se dedican a jugar fútbol y a hacer sus cosas y a pasear por el campo los fines de semana, pues no les va tan mal. En Colombia no. Obviamente en Colombia las realidades son otras. Claro. Es un poco distinto, porque cada país tiene su propia realidad y nosotros tenemos que tener la nuestra. Claro. Pero no podemos dejar de pensar en que el Ecuador no puede seguir como está. Asambleísta, y evidentemente eso es solamente un comentario y una última interrogante antes del repaso a Jimmy. Se ha escuchado bastante que esto va a ser opcional, que va a ser ya, dependerá del trabajador cuál sistema escoger. O sea, pisemos tierra, abogado. Sabemos que las cosas no se manejan así en la vida real. Aquí las imposiciones las dan los patronos, lamentablemente, y más aún cuando una persona no tiene trabajo. Así que eso es un poquito complicado. Ya quisiera que sea así, pero es bien complicado. Pero usted cuando va a un restaurante, de comida china, no pide filete de lomo, sino que pide comida china, pero no hay un solo plato. Pero es que eso es un servicio. Es un ratito. A lo mejor le gusta el chaulafán, a lo mejor le gusta el pollo con nuez, a lo mejor le gusta el chop suey, no sé, depende de lo que a usted le guste. Pero la oferta siempre la tiene el que de alguna forma le da el servicio, pero no es única, sino que hay diferentes platos, hay varios platos. Claro. Es más o menos el mismo principio. Hay alguien que corre el riesgo de poner una empresa, de invertir un capital, de ofrecer un determinado servicio y de tener que clasificar una serie de necesidades, pero no es solo una. Son varias. Entonces es una cuestión también de consenso y de sentido común. Lo que pasa es que también en el país nosotros hemos crecido, mire, hay una gran diferencia entre las sociedades anglosajonas y las sociedades latinoamericanas, entre los países del primer mundo y los países que se han quedado rezagados. Las sociedades anglosajonas y los países del primer mundo, bueno, algunos con sufrimiento en Europa Occidental, se han estructurado desde la confianza. Por eso es que los trámites se simplifican, por eso es que la regulación del Estado en algunos aspectos disminuye. Por eso es que, por ejemplo, las declaraciones que uno hace gozan de un principio de confianza. Y hay otros países, muchos de ellos en las sociedades latinoamericanas, donde hemos crecido a partir de la cultura de la desconfianza. Tal vez con razón, por la historia, porque ha sido una historia de abusos y de atropellos. Y por eso es que las normas abundan, por eso es que la regulación es a veces apabullante,
Y por eso es que para todos se exigen 100.000 requisitos porque nadie confía prácticamente en nadie. Y eso es un tema que es un tema ya más macro social, pero que también nosotros estamos buscando combatir a partir de esta reforma, que lo que busca es simplificar una serie de cosas. Sabemos que no es un camino fácil y sabemos que mucha gente va a decir, esto es para hacerlo de acá o esto es para esconderlo de acá. No necesariamente, basta con leer la ley porque las normas son perfectamente transparentes y están al conocimiento de todo el mundo, pero está claro que estamos luchando contra un hecho cultural que no lo provocamos nosotros, es casi que concomitante al nacimiento de la República, pero que en algún momento tiene que cambiar, porque si no, pues nos quedamos como estamos y lo peor que nos puede pasar es la inmovilidad. Asambleísta, la última consulta, breve la respuesta, estamos ya casi sobre el tiempo. En el supuesto no consentido, porque en política uno nunca sabe, que por alguna razón no sea posible... Que se puede tostar granizo en política. Por supuesto. Por eso. Supongamos que no se aprueba el proyecto, por más intenciones que tenga el gobierno, por mejores intenciones que tenga. ¿El gobierno está decidido a consultar a los ciudadanos mediante esa vía? Esa es una decisión que tiene que tomarla en su momento el presidente. Pero si me lo pregunta el día de hoy, yo lo veo decidido. No sé cómo estarán las circunstancias políticas después, pero nunca lo hemos ocultado. La consulta es el plan B. Correcto. La ley, a través de la Asamblea, es el plan A, con todo lo que eso signifique de discusión, de debate y, por supuesto, de consensos y de desacuerdos que pueda haber. Perfecto. Pero no creo que, en el movimiento no hemos interpretado que nos han elegido para estar sentados detentando un puesto, sino para intentar cambiar las cosas. Nos puede ir bien, nos puede ir mal. Podemos tener éxito, podemos fracasar, pero tenemos que intentarlo. Y yo creo que eso significa agotar los mecanismos institucionales y constitucionales, y eso significa también no dejar de lado la posibilidad de una consulta. Gracias, abogado Francisco Jiménez, asambleísta de las filas de Creo, por estos minutos de su tiempo. Buen día, Francisco. Gracias a ustedes. Gracias, abogado. Igualmente.